Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer saber que estamos juntos, que estás ahí acompañándome para abrir la Biblia, la carta de amor de nuestro Padre Celestial. Te invito a que la traigas y también a orar. Amado Padre Celestial, tú eres nuestro único Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Creador, a quien deseamos servir por siempre. En tu palabra, Padre, en Ezequiel 36, 26 y 27, tú nos dices: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oh Señor, danos un corazón nuevo. Pon un espíritu nuevo, tu espíritu dentro de nosotros. Así con tus fuerzas podremos andar por tus caminos. Háblanos ahora, Señor. No queremos escuchar palabras humanas. Queremos escucharte a ti. Que tu Espíritu Santo nos guíe a entenderla, compartirla y vivirla. Perdona nuestros pecados. Muéstranos cada uno de nuestros pecados y danos tus fuerzas para abandonarlos y odiarlos y amar lo que tú amas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La lección para el jueves 16 de abril lleva por título Los Apóstoles y la Biblia. Los escritores del Nuevo Testamento abordan la Biblia de la misma forma que Jesús, en cuestiones de doctrina y ética y cumplimiento profético. El Antiguo Testamento para ellos era la palabra autoritativa de Dios. No encontramos nada en ninguna parte que estos hombres hayan hecho o dicho que desafíe la autoridad o la autenticidad de cualquier parte de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos ahora mientras pensamos qué nos enseñan estos pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios. Empecemos leyendo Hechos capítulo 4, versículo del 24 al 26. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora vayamos a Hechos, el mismo libro de Hechos, pero ahora el versículo 13. El capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 32 al 36. Hechos capítulo 13, versículos 32 al 36. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Sigamos leyendo hasta el 36. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
Y por último, Hechos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Observa en estos pasajes cuán estrechamente relacionada está la Escritura con la voz misma de Dios. En Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y Juan. En su alabanza elevan sus voces, reconociendo a Dios como el Creador y por hablar a través de David su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. En Hechos 13, del 32 al 36, Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye estas palabras a Dios, porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos 9:17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término escritura diciendo porque la escritura dice a Faraón, que en realidad podría decirse porque Dios dice a Faraón. En Gálatas 3:8, el sujeto escritura se utiliza en lugar de Dios y muestra cuán estrechamente relacionada está la palabra de Dios con Dios mismo. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de Salmos, 220 de Éxodo y otras. Si a esta lista se agregaran alusiones, temáticas y motivos, la cantidad aumentaría considerablemente. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento que a menudo se presentan con la frase está escrito. Mateo 2:5, Marcos 1:2 y 7:6, Lucas capítulo 2 versículo 23 y capítulo 3 versículo 4, Romanos capítulo 3 versículo 4, capítulo 8 versículo 36, capítulo 9 versículo 33 y Primera de Corintios capítulo 1 versículo 19, también Gálatas capítulo 4 versículo 7, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Todo esto afirma que las escrituras del Antiguo Testamento son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. ¿Qué deberían enseñarnos estos ejemplos sobre cuán peligrosas son las ideas que menoscaban nuestra confianza en la autoridad de las Escrituras? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Solo un niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Fénix es tierra desértica, parece no tener vida, pero la gente habita en ella como en cualquier otra ciudad del mundo. Las palmeras que la adornan son la prueba más grande de que el ambiente puede ser hostil, pero si tus raíces buscan el agua de la vida, no hay sol capaz de destruirte. Fue en Fénix que conocí a Esteban, semi-desnutrido, sin ganas de vivir, demasiado joven para creer que la vida había llegado al final de la línea. 30 años, quisiera yo tenerlos, para hacer tantas cosas que nunca salieron del mundo de mis sueños. Sueños. Esteban no los tenía, creo que nunca los tuvo. Había crecido en un ambiente hostil, cruel e injusto, maltratado desde pequeño por el padrastro. Pensaba que sobrevivir ya era bastante, pero sufría, no era feliz. Nadie puede serlo con el potencial escondido en lo recóndito del alma.
Tenía alas y no volaba. Entonces las alas lo estorbaban. El mundo no necesita de mí, se quejó. Creo que si hoy desapareciese nadie sentiría mi ausencia. No soy nada, ni siquiera terminé mis estudios. Los 5 nombres de Jesús que el texto de hoy presenta y expresan su sabiduría, grandeza, poder y eternidad, atributos extraordinarios. Y todo eso nos fue dado en la persona de un niño. ¿Puede haber algo más pequeño y simple e insignificante y dependiente que un niño? Así son las cosas en el reino de Dios. Todo nace pequeño, aparentemente insignificante, pero trae dentro de sí un potencial de proporciones gigantescas. Nace para ser grande, trascendental y significativo. Esteban vivía más preocupado con lo que no era que con lo que podía llegar a ser si colocaba su vida en las manos de Jesús. Ignoraba que el Dios vivo, el Dios creador, el Dios todopoderoso, es el Dios de las cosas pequeñas que se hacen grandes. Una simple vara en la mano de Moisés abrió el mar rojo. Una semilla de mostaza se transforma en el árbol grande. En sus ramas las aves del cielo hacen sus nidos. Un poco de sal transforma el sabor de la comida. Una cantidad insignificante de la levadura modifica la estructura de la masa. 5 panes y 2 peces pequeñitos alimentan una multitud hambrienta. ¿Por qué no podría el Dios creador tomar la vida de este joven de 30 años o de cualquier ser humano y sacudir al mundo? En el nombre del Dios creador, despierta, Esteban, o como te llames, y recuerda que un niño nos es nacido y su nombre será admirable. Entrégale tu corazón y anímate a vivir una vida de felicidad a su lado. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.